En la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis se aprobó una declaración y hubo debate. Esta declaración en su momento la había pedido el diputado Luis Lucero Guillet del bloque de la Unión Cívica Radical cuando el 5 de abril se cumplieron 2 años de la muerte de Florencia Magalí Morales en una celda de la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Bueno, desde ese día se está investigando por parte de la justicia provincial lo que sucedió con el fallecimiento, si realmente fue un suicidio, como se lo planteó desde su inicio o no. La verdad que ha sido una situación muy grave que ha sucedido en la provincia y que ha generado incluso la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el expediente. Y hasta el día de hoy, bueno, no está totalmente esclarecida la cuestión. Ayer, en realidad, Luis Lucero Guillet lo había pedido sobre tablas, se negaron en su momento el oficialismo, lo pasaron a comisión, y el martes sacaron despacho de la Comisión de Seguridad y se aprobó por unanimidad. Hay que destacar que esto fue aprobado por todos los bloques en la Cámara de Diputados ayer. Claudia Pinelli, que es la presidenta de la Comisión de Seguridad y obviamente pertenece al oficialismo provincial, fue la encargada de hacer todo un resumen, digamos, de lo que es lo que pasó con Florencia Magalí Morales ese día en Santa Rosa, en la comisaría de Santa Rosa, sobre el accionar de la justicia, lo que se ha ido desarrollando en el expediente, y surgió el tema de la cuestión de lo que sucedía en ese momento. Recordemos que el 5 de abril del 2020 estábamos en plena pandemia. Estaba vigente un decreto nacional, que es lo que hizo referencia Claudia Pinelli, un decreto nacional que no permitía la circulación de las personas en la vía pública, solamente los que tenían, de acuerdo a la terminación del DNI, que eso era un decreto aquí en la ciudad, en la provincia de San Luis. Y lo que Claudia Pinelli planteó es que ella salió a hacer compras sin su DNI, en el día que no le correspondía, en bicicleta, y que, se resistió a la autoridad. También hubo resistencia a la autoridad por parte de ella, y esto, motivó que quedara presa en la comisaría de Santa Rosa del Conlara. Le faltó decir que iba en contramano. Sí, en bicicleta, claro, ella. Porque así fue, iba en bicicleta. La cuestión es que, eso generó cierto debate sobre el tema de lo que pasaba en este momento en San Luis, Mario. Recordemos con la aplicación de estos decretos, que la verdad que, fueron muy duros en cuanto a las restricciones de circulación. Por eso digo que aclaremos el contexto en que sucedió esto y que en realidad se produce esta cuestión y que ella, al igual que Franco Maranguelo, que también fue un caso muy similar, pero en Villa Mercedes, terminaron apareciendo muertos dentro de una celda de una comisaría por estar incumpliendo un decreto que prohibía la circulación de las personas. En este caso, Franco Maranguelo estaba en la puerta de su casa en Villa Mercedes. Ya vamos a escuchar la palabra de la diputada Claudia Pinelli, porque a lo que apunta el oficialismo con esto, Mario, es que la cuestión está en la justicia, que hay que ser respetuosa de los poderes, que la justicia está actuando y que hay que respetar también la cuestión del principio de inocencia que tienen, en este caso serían los efectivos policiales, que ya fueron llamados a indagatoria, estuvieron detenidos y ahora están libres bajo fianza. Tanto Claudia Pinelli como la diputada presidenta del bloque, Gloria Petrino, como también el diputado Alume, que son del oficialismo, coincidieron en el hecho de que es lenta la justicia, Mario, de que hay demoras, que no hay celeridad en la justicia y que por eso se generan también estas cuestiones. Independientemente del juez que entiende la causa. Sí, más allá de eso, de la falta de celeridad. Incluso Gloria Petrino dijo que se comprometía a hacer gestiones para que, o a pedir, no, en realidad a pedir a la justicia a que acelere, que le dé mayor ímpetu a la investigación para que se esclarezca. ¿Cómo dijo, es? No, que como todos... ¿Petrino dijo eso? Que todos en realidad el cuerpo... Le va a llamar al juez y le va a decir, che, Jorge, pedir nos que haya interesa que se celeridad. haga, apurate un poquito que nos interesa. No lo dijo así, dijo que como cuerpo, como poder legislativo, tenían que pedir que haya celeridad en la justicia, que eso es algo que todos en realidad
comparten, ¿no? De que que los tiempos de la justicia son otros a los tiempos, bueno, de las demás personas y que, bueno, hay que esperar a que resuelva la justicia, ¿no? Hay que respetar también el principio de inocencia. Eso también reiteraron también Gloria Petrino y, por ejemplo, Alume, que es del bloque Resistencia Peronista, pero que es un bloque aliado al oficialismo, que también ayer fueron los únicos tres, digamos, del oficialismo que hablaron en el recinto. Pero vamos a escuchar lo que decía Claudia Pinelli. Ella habló extensamente, te digo que hizo como todo un resumen de la causa, y nosotros, bueno, estuvimos hablando con ella y haciéndole algunas preguntas, ya que ella habló extensamente, digamos, en el recinto, estuvimos hablando con ella sobre este tema y esto nos decía. Nosotros también nos preocupamos, hemos estado investigando, saber qué pasa, sabemos que nosotros llegando ya a la justicia es un poco más complicado. Quisimos explicar que las actuaciones que tuvo la policía, que tuvieron la justicia en ese momento, o sea que todo se actuó de un modo rápido, sabiendo que estábamos en pandemia. Bueno, un tema muy delicado porque a nadie le gusta hablar de esto, la verdad que a todos nos gustaría que esto ya saliera, que se resolviera, que los culpables estuvieran. En este caso son policías, eso también nos pone un poco mal porque nosotros estamos viendo que quienes nos tienen que defender por ahí también son los involucrados. Esto no quiere decir que ellos sean culpables o no, ese es el problema, todavía se está esperando que la justicia se expida y bueno, nosotros ahora después de este debate que hemos hecho, lo que vamos a tratar es de ver y de seguir ahora cómo sigue la justicia para ver si hay una celeridad en este tema y se puede expedir y podemos saber realmente cómo aconteció la muerte de Magali Morales, ¿sí? Claro, lo grave es que sucedió en una comisaría, ¿no? Que esto sería un claro caso de violencia institucional. Sí, se podría decir. Lo que pasa es que nadie lo puede aseverar, nadie puede decir que fue, porque hay muchos, o sea, en la investigación, por ejemplo, en donde el informe del cual yo me hago parte porque tuve que hacerlo, tuve que hablar, lo que yo recolecté, digamos, de información, también hay muchos temas que vivió ella, personalmente tal vez por ahí uno no los debería hablar, pero sí, ella venía de un problema, una hija presa por un supuesto homicidio, o sea, hay muchas cosas que uno no puede decir, yo no soy psicóloga, no soy médica, no puedo decir si realmente eso puede llevar o no a una persona a un suicidio. Le pasó algo muy feo, quedó detenida, hubo también problemas en la policía, ella atacó a los oficiales. Deberían haberlo cuidado. Claro, ella ya entró con un estado nervioso, atacó a los policías, también todo eso está dentro del informe. O sea que bueno, sí, vas a saber también cómo estaba esa mujer en ese momento. Yo creo que hay tantas cuestiones para ver, pero bueno, hoy lo importante y lo que nosotros vamos a hacer hincapié es que está en la justicia y que vamos a tratar de que esto salga pronto, como dije recién, que se expida la justicia y que podamos definitivamente tener ya a los autores, si realmente fueron o no fueron, que nadie lo puede decir, todos podemos suponer, todos podemos pensar, pero hasta que la justicia no diga, obviamente con pruebas, pasó esto y esto, no lo vamos a saber, pero sí vamos a luchar desde donde nosotros estamos, desde nuestro bloque, desde nuestro poder legislativo, para que todo esto se pueda hacer. Bueno, usted también informó sobre la situación de los policías involucrados en esto. Bueno, los policías, si bien automáticamente en un momento ya se dejaron a disposición, se dejaron fuera, con el transcurso de lo que se ha estado investigando, no hay, digamos, todavía algo que diga que sí tuvieron que ver o no, pero igualmente de los 7 involucrados, 2 ya quedaron fuera, como que no tuvieron ninguna participación, los otros tuvieron. ¿Por qué? Porque hay un mal accionar a la policía, sí. Por ejemplo, una cuestión falta de cuidado, seguro, exacto, digamos. Por ejemplo, yo creo que cuando a una persona se le ingresa a una celda, se le debe sacar todo lo que tiene, obviamente cuidando su integridad. En este caso ella contaba con un buzo que tenía un cordón, por eso mismo es el castigo que se les da y puesta a disposición de estas personas, de estos agentes, pero por lo cual tampoco implica que estos agentes, hasta que nosotros sabemos que todo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, con el caso de que no estuvo bien el procedimiento, yo creo que ya se actuó y ya se tomaron las medidas. Ahora, bueno, estamos esperando que si ese actuar también llevó a otros temas que no se pueden aseverar, como lo dijimos recién.
ellos van a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea que hoy la justicia es la que tiene que acelerar los procesos y dictaminar. Bueno, esto es lo que sintéticamente, digamos, es un resumen de lo que ella planteó en el recinto, Claudia Pinelli, sobre la causa. Recordemos que este tema de la muerte de Magalí Morales, ya el año pasado estuvo el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, informando a la Comisión de Seguridad sobre esto, porque, bueno, es un tema, la verdad que es un tema muy, muy grave lo que ha sucedido en la provincia con este caso, y el de Franco Marangelo también en Villa Mercedes, y el ministro estuvo, la verdad que estuvo y dio informes, no permitieron el acceso a la prensa por cuestiones de seguridad, pero el ministro Anastasi estuvo respondiendo. Por eso también muchas de las críticas que hizo la oposición estuvieron dirigidas al ministro, ¿no? Ayer Gastón Issa dijo que le pedía a los legisladores, que viste, tanto Claudia Pinelli como Gloria Peteino, decía que a ellos también les preocupa, que no es la preocupación de la oposición solamente, sino que al oficialismo también le preocupa. Y Gastón Issa le dijo, bueno, también ocúpense más. Si usted dice que les preocupa, que ocúpense más del tema de la inseguridad que estamos viviendo en la provincia. Dijo, porque esto sucedió con el ministro Luciano Anastasi, que está teniendo una gestión desastrosa en el tema de la seguridad en el ámbito de la provincia. Esto realmente, dijo, nunca se ha visto los índices alarmantes de inseguridad que estamos viviendo, y esta que llamaba la atención la liviandad con que el oficialismo trataba este tema, y que es de una gravedad institucional inusitada en el ámbito de la provincia. Además golpea directamente al gobierno. Sí. Golpea directamente al gobierno, también el caso Marangelo. Uh-huh. Porque precisamente golpea por el sistema que tenemos, ¿no? Igual en ese momento no estaba Filomena como seguridad. Marzo 2020. La verdad que no porque puedo Anastasi decirte... asume como ministro en medio de la cuarentena. Uh-huh. Estaban los informes del comité de crisis, Uh-huh. Que el gobernador anuncia la creación del Ministerio de Seguridad. Estaba Mirá, Filomena, me parece. Hubo debate por el tema del Ministerio de Seguridad, porque Berta Arenas, que habló ayer en el recinto y obviamente dijo que no había que usar como justificativo los decretos vigentes que estaban, de que prohibían la circulación de las personas, dijo, porque esos decretos no le daban facultades a la policía a realizar prácticas abusivas en la detención de las personas, dijo. Eso no tiene nada que ver, eso no tendría que ser una excusa. La consigna, dijo Berta Arenas, no era de seguridad, era de salud. Y aquí en San Luis se confundió. Dijo, los policías no entendieron bien la consigna, o nadie les informó bien la consigna. Nadie se la dio bien. Claro. Uh-huh. Ella insistió en esto. En una provincia en donde se defienden los derechos de la mujer, en la primera provincia que tiene una Secretaría de la Mujer, sucede esto justamente con una mujer en una celda, en una comisaría. Y después dijo, me llama la atención que venga a hacer críticas al tema de la seguridad y al Ministerio de Seguridad Gastón Issa, cuando él dice, cuando asumió el gobernador Claudio Poggi, que a la fuerza que él pertenece, disolvió inmediatamente el Ministerio de Seguridad. Bueno, ahí tuvo una discusión con Gastón Issa, porque Gastón Issa dijo que no era así, que no disolvió el ministerio, que ella renunció, porque se fue en ese momento, Berta Arenas. Ella era ministra. Claro, ella era ministra de Seguridad, y que no era así, que ella había renunciado, y eso no, que ella renunciara no implicaba que se cerrara el ministerio, que a lo mejor sí hubo una reestructuración, te acuerdas que se unió con otros ministerios, el área de seguridad, pero que nunca se cerró, digamos, ese ministerio. Digamos. Hubo esta pequeña discusión. Gastón Issa le acusó de ser una chicana, de una bajeza impresionante, la de Berta Arenas, venir a cuestionar esto ahora, que no era cierto, y que la cuestión institucional y la materia de seguridad, que es lo que nos está pasando, dijo esto, porque Gastón Issa dice, está lo de Franco Marangelo, lo de Magalí Morales, y también varios casos más que sucedieron durante la pandemia de abusos del accionar de la policía de la provincia, ¿no? Y ahora, por supuesto, el caso de Guadalupe Belén Lucero también, que lo unió Gastón Issa. Y bueno, habló Luis Lucero Guillet, con quien también ustedes lo han escuchado que se refirió a estas cuestiones en varias oportunidades. Estuvimos dialogando con él y esto nos decía.
algo que a nuestro criterio no debería haber ameritado ni siquiera una discusión, si es que realmente, honestamente y sinceramente todos estamos de acuerdo en que hay que acompañar este pedido de búsqueda de verdad y justicia. Pero bueno, también se generó un interesante debate que en definitiva dejó en claro que si bien todos suscriben este proyecto y todos acompañan, algunos lo hacen con algunas reticencias, no reconociendo de que ha habido una actuación del Estado, porque cuando el crimen se produce en una comisaría, esto depende del Ministerio de Seguridad y hay responsabilidad política. Entonces, si bien nosotros acompañamos el trabajo de la justicia y dejamos que lo haga en sus tiempos y como corresponde, no podemos dejar de ver que aquí también hay una responsabilidad política y que la policía deja de ser un auxiliar de la justicia para acompañar en la búsqueda de la verdad, sino que pasa a ser una parte importante involucrada, digamos, actores principales en lo que sucedió ese día en la comisaría. Bueno, nosotros claramente lo que buscábamos es que esta causa no se pierda en la memoria y en el conocimiento de la gente, y creo que lo hemos logrado, pero también ha quedado revelado de que este acompañamiento no ha sido absolutamente sincero por parte del oficialismo. También usted ha presentado una declaración con respecto a lo que pasó con Franco Marangelo, parecido a lo que sucedió con Magalí Morales en Villa Mercedes. Sí, claro, fueron casi simultáneos con escasos días de diferencia. Franco Marangelo también falleció en una comisaría, dijeron que se había suicidado en condiciones muy parecidas a la de Florencia Magalí Morales, y bueno, la causa también ha tenido muchísimos contratiempos. Para el oficialismo la justicia está actuando con toda celeridad, pero la verdad en que en ambos casos han pasado ya 2 años y no tenemos ningún resultado positivo al respecto. Nosotros pretendemos que esto siga vigente, que la sociedad no olvide estos casos porque fueron en un contexto muy particular, un contexto de pandemia y de restricciones muy fuertes impuestas por el gobernador de la provincia, más allá de lo que imponía el propio decreto nacional, el propio decreto presidencial. Nuestra provincia se caracterizó en ese momento por ser absolutamente restrictiva, la única, diría, en el país, o la más restrictiva de todas las provincias del país, y en ese marco, con una fuerte injerencia del Estado provincial, se produjeron estas muertes en las comisarías, y creemos entonces que no solamente la justicia va a llegar con una sentencia que determine quiénes son los responsables de las muertes, sino también tiene que haber una sanción política para quienes tomaron las medidas o para quienes dejaron que estas cosas sucedieran. Bueno, esta es la palabra del diputado Luis Lucero Guillet, que fue el que presentó entonces estos 2 pedidos, estos de declaración, que expresa compromiso y preocupación en la búsqueda de verdad y justicia en la causa de Magalí Morales, muerta en una comisaría en Santa Rosa del Conlara, y una similar que se aprobó ayer sobre tablas, también expresando el compromiso, la búsqueda de la verdad y justicia en el caso de Franco Marangelo, que murió en una comisaría, también aparentemente se había suicidado en una comisaría de Villa Mercedes. Bueno, vamos a la pausa, Verónica, y volvemos con el final del informe. Sí. Muchísimas gracias. Noticia aquí en San Luis. Sí, porque ayer se eligieron los representantes de la Cámara de Diputados para el Consejo de la Magistratura, que es este órgano que evalúa, decide y eleva ternas para los cargos en las funciones de jueces y demás funcionarios de la justicia provincial. Hace todo, digamos, las etapas de evaluaciones. Recordemos que en San Luis no es definitorio lo que hace el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura eleva una terna para jueces, para proponer jueces, por ejemplo, y el Ejecutivo tiene la facultad de elegir entre esa terna, entre esos 3. ¿Está bien? No es como en otros lugares en donde lo que decide el Consejo de la Magistratura es lo que finalmente se lleva al Senado, por ejemplo, para hacer las audiencias públicas. Quiero aclarar eso. Ayer se eligieron por mayoría, porque hubo debate sobre esta cuestión, los 2 representantes titulares. Uno es Beatriz Ochoa y otro es Federico Berardo. Los 2 son del oficialismo. El oficialismo no accedió a que lo integre uno de la primer minoría, que es el bloque Unidos por San Luis, que tiene 11 representantes en su bloque. Y 2 suplentes, que uno es Javier Jiménez de la Unión Cívica Radical y el otro es Gustavo Morales del oficialismo. Ellos sostienen que con esta designación de Javier Jiménez en cargo suplente en el Consejo de la Magistratura se
se tiene en cuenta la oposición, digamos, ¿no? En la conformación de estos cargos. Es el bloque, es de la oposición, pero no es el bloque mayoritario de la oposición. Está bien que el artículo 197 de la Constitución, Mario, cuando habla de los legisladores provinciales, no dice que la primer minoría, como en otros casos, ¿no? Solamente habla de que el Consejo de la Magistratura va a estar conformado, además de otros cargos, obviamente, de 2 legisladores provinciales. Abogados, si los hubiere. Digamos. Por eso ayer Ochoa no es abogada. No, ninguno es abogado, Mario, solo Javier Jiménez de la Unión Cívica Radical. Ninguno es abogado. ¿Qué pasa? Que los abogados que hay son todos de la oposición, Mario. Son todos de la oposición. En el oficialismo no hay ninguno de los diputados abogados. Y bueno, si se tenía que respetar esa premisa de la Constitución, tenían que ser todos de la oposición, ¿no? Así que no hubo consenso y se nombraron a estas 2 personas, a estos 2 legisladores, Beatriz Ochoa y Federico Berardo, como titulares, que no son abogados. El único abogado, como te digo, es el suplente Javier Jiménez. Y bueno, obviamente la oposición salió a plantear que esto era un atropello, una falta de respeto a las minorías. Mónica Becerra dijo que pedía que se respetaran, que hubiera pluralidad democrática en la legislatura provincial, porque esto había sucedido también con las presidencias, las vicepresidencias de las comisiones, en donde no le dieron ningún cargo, después también con la mesa directiva del cuerpo, donde tampoco les dieron ningún cargo, Mario, ¿no? Esto generó este debate. En la Unión Cívica Radical, Luis Lucero Guillet dijo que él en la comisión había pedido que se nombrara a abogados en esos cargos, e incluso abogados del bloque de la primer minoría, que sería Unido por San Luis, y no se accedió por parte del oficialismo, que fue un duro debate en la comisión y no hubo consensos. Ya ayer por supuesto, se terminó votando y aprobando por mayoría estos representantes al Consejo de la Magistratura. Bueno, de manera tal que esos van a ser los representantes de los legisladores. Sí, mira, en general el oficialismo en otras oportunidades sí le ha dado espacio a la primer minoría. Sí. El año pasado, hasta que estuvo Bartolomé Abdala como diputado, él ocupó en su momento el cargo en el Consejo de la Magistratura, igual que en el de jury y enjuiciamiento, que es una cuestión un poco similar, donde tienen que ir representantes de la legislatura, pero allí sí habla de la primer minoría, Mario. En este caso no habla de la primer minoría, y bueno, el oficialismo se agarra de esta cuestión para, acaparar todos estos cargos, ¿no? Obviamente. No quieren oposición alguna en los referidos a la designación de jueces. Es evidente la preparación para otra etapa del Poder Judicial, sobre que ya está absolutamente dominado. No quieren tener más problemas, ¿no? Sí, el Consejo de la Magistratura, Mario, lo que pasa en el Consejo de la Magistratura es que está compuesto por un integrante del Superior Tribunal, que lo tiene que presidir, ¿está bien? Un magistrado o miembro del Ministerio Público Fiscal, magistrado o miembro del Ministerio Público Fiscal, por cada una de las circunscripciones judiciales. Sí. Los 2 legisladores, si hubiera abogados, un abogado por cada circunscripción judicial en ejercicio de la profesión que esté inscripto en la matrícula de la provincia, domiciliado acá, y que reúna las condiciones para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Y después el otro que lo integra es un ministro del Poder Ejecutivo Provincial. No sé, yo creo que tienen la mayoría el oficialismo, si te pones a ver, con los integrantes que están en la justicia actualmente. Pero, Verónica, pero bueno, ellos temen que el representante del abogado, de los abogados. De los abogados de la matrícula, sí. Fue modificada la ley para que precisamente se abrieran estas condiciones por una necesidad del Poder Ejecutivo entonces ejercida por Adolfo Rodríguez Sá. Uh-huh. Antes era un abogado de la matrícula. Después le pusieron eso y después empezaron a buscar que no tuviera deudas con el Estado. Acordate que han llegado a objetar miembros del Consejo de la Magistratura porque tenían deuda de agua en su campo. Sí, me parece que no corre riesgo la mayoría, digamos, no sé si oficialista, pero favorable, digamos, al oficialismo. De todas maneras, quiero aclarar que no es vinculante lo del Consejo de la Magistratura. Sí. Recordemos que eso en San Luis es también una cuestión bastante polémica,
porque de esa terna el Ejecutivo elige a quién. Y puede no elegir. O puede no elegir, como ha sucedido en varios casos. Claro. Exactamente. Puede no elegir, deja caer la terna. Deja caer la terna. Fue la discusión que hubo, una dura discusión ayer, como te digo, entre el oficialismo y oposición, y se terminó votando y se aprobó por mayoría esta conformación. Y por último, para cerrar, Mario, como les decía, va a estar interesante cuando vuelva este pedido de informe. Se aprobó por unanimidad el pedido de informe. En 10 días, el Ministerio de Hacienda Pública tiene que responder, 10 días hábiles, sobre el cambio de agente financiero de la Administración Pública Provincial que dio a conocer el gobernador en un acta compromiso que firmó con el Banco Banco de la Nación Argentina. Y está bueno porque tiene que responder muchísimas preguntas muy detalladas de cómo va a ser esta cuestión y también de la cuestión legal, porque no hubo licitación en este momento. Sí hubo licitación anterior donde el Banco Nación salió primero, pero se dejó caer, digamos, se anuló esa licitación. Así que va a estar bueno la respuesta. No hubo debate, solamente se aprobó por unanimidad este pedido de informes ayer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Verónica. Vamos a la pausa y volvemos. Desde la ciudad